y vamos a hacer la tercera guía. Eso con cuadernos, chiquillos. Vayan a buscar sus cuadernos para que al menos tengan las respuestas en él y puedan hacer la guía rápido, porque después de clase yo esto se los voy a subir durante el día, no les digo al tiro porque tengo después más clases. Les subo esta guía y tienen la tercera guía de esta tercera habilidad de elaborar una interpretación, tercera habilidad de la mejora de comprensión lectora, tercera, la primera comprensión global, la segunda obtener información y esta tercera que elaborar una interpretación que tiene 5 estrategias. Ya vimos la primera, que es la de inferir local y globalmente, vimos la segunda, que es la de inferir significados, eso de las palabras dentro del contexto, y el otro día, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han revisado el Classroom, pero yo ya les subí el Power de esta materia, que es cómo se infiere la relación entre las ideas, y les dejé también los videos de, no sé si los pueden ahí, si lo pueden descargar, porque si no deberían haberle dejado el link, pero se los dejé para que lo descarguen, los videos de los 3 tipos de relaciones que son el causa-efecto, problema-solución y comparación-contraste, porque todas estas estrategias jóvenes que estamos viendo, nosotros tenemos que sacar la respuesta no con lo que está dicho en el texto, sino que con lo que está entre líneas. Si bien lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que está escrito, lo que está puesto, ¿no es cierto? El título, los párrafos, ¿no es cierto? La fotografía, etcétera. A partir de ahí, nosotros tenemos que sacar conclusiones, inferencias, qué más nos podemos deducir, además de lo que está dicho ahí. Y hoy día lo que quiero que deduzcan es que identifiquen qué tipo de relación hizo el emisor, el autor del texto, en lo que escribió, en lo que tiene puesto. Y nosotros tenemos determinado que pueden ser 3 esa relación de ideas, porque cuando se escribe uno dice cómo lo va a hacer, sobre todo en los informativos, sobre todo los 2 textos que tenemos, chiquillos, hoy día. Hoy día tenemos uno que tiene que ver con una noticia y después tenemos que ver un texto que es, mire, porque siempre tiene 2 textos la guía, un texto que es histórico, ¿se fijan ahí? Histórico, y ambos tienen el mismo espíritu, que es el de informar, exponer, ¿ya? Pero en esa misma exposición uno puede sacar inferencias, puede interpretar, ¿ya? Puede interpretar. Y nosotros lo que queremos hoy día es interpretar qué tipo de relación hay en ella. Ya, entonces, en este primer texto tenemos un título y tenemos, ¿cuántos párrafos, chiquillos? 3. 3. 3 párrafos y el tema. ¿Cuál es el tema de este texto? Cuando el salmón es un problemón. Eso, que el salmón es un problema, o el problema del salmón, cualquiera de las formas que lo digamos. Nosotros sabemos que teniendo el título, tenemos inmediatamente el tema de lo que va a hablar. Y recuerden que nosotros y ustedes pueden encontrarse en diferentes pruebas estandarizadas o pruebas que, porque ayer estuvimos hablando, vamos a tener que dar otros tipos de pruebas también, chiquillos, que tienen que ver mucho con todo esto, es lo mismo que esto, ya para que lo tengan muy presente, sobre todo el lenguaje y matemática, que ustedes les he dicho varias veces, lenguaje y matemática son las asignaturas basales, no significa que sean las más importantes, porque estas le abren, ¿no es cierto?, las posibilidades para todas las otras asignaturas. Y a ustedes les van a preguntar siempre, tal vez les pregunten por el tema como yo recién pregunté, pero la misma pregunta la pueden hacer: ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la situación? ¿De qué es lo que habla? Etcétera. Y esas mismas preguntas se refieren al tema. Ustedes dicen, está preguntando cuál es la idea, cuál es la situación, eso es el tema. Entonces, si tiene título, ustedes lo sacan de ahí mismo.
del mismo título. Entonces, vamos con el primer párrafo. Los ambientalistas chilenos vienen denunciando que la cría industrial del salmón para consumo de los gourmets norteamericanos está destruyendo los ecosistemas del sur de Chile. Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. Mira, no hice referencia a que hay una fotografía. ¿Alguien de ustedes ha comido salmón, chiquillo? Yo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Es rico? ¿Te gusta? sí, soy rico. Sí, es muy rico y es muy nutritivo, ¿sabían ustedes? Es muy nutritivo, tiene mucha proteína y es muy importante para nuestro organismo. Cuando te dicen que uno tiene, sobre todo en nuestra dieta, tienen que estar las proteínas y los vegetales, principalmente deberían estar esos dos elementos, proteínas y vegetales, el salmón, los pescados en general, pero el salmón sobre todo que por el mismo nombre salmón es de ese color, pues salmón naranja, ese color, por dentro cuando uno lo corta, tiene mucha proteína, es muy, como les digo, muy alimenticio, muy buen alimento, pero es medio carito, sí, eso es lo único malo, que uno no puede comprarlo así como para la semana, tiene que ser como para fechas importantes. ¿Ya? El salmón con limón. ¿Cómo Tomás? Dime de nuevo. ¿Mm? El salmón con mucho limón. Sí, sí, con mucho limón, pues, mucho limón. El otro día me llamaba la atención que nosotros los chilenos comemos la mayoría de los pescados y de los mariscos con mucho limón. Y en realidad comemos poco, porque nosotros tenemos una larga costa, pero todos dicen que comemos muy poco pescado. Bueno, en esa misma veían esta cosa de la divina comida, un programa, un español, y había un español con tres chilenos. Y no podían entender los chilenos cómo el español comía los mariscos sin limón. ¿No es cierto? Ellos, los españoles, no le echan limón a los mariscos. No le echan. Y nosotros es como casi un crimen no tener partido el limón cuando comemos un pescado frito o comemos algún marisco, algún, no sé, chorito o atún, ¿no es cierto? Siempre La le... gallineta. Exacto, po, El pescado. el pescado, le echamos ahí su aliñito porque es mucho más, no sé, pues le da un sabor más rico, ¿no es cierto? Mucho más agradable. Pero el salmón, como dice acá, chiquillo, está con un problema. El primero, a ver, ¿qué tipo de relación creen que hay aquí? Mira, cuando dice, los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. Según lo que yo le expliqué, chiquillo, a los tipos de relaciones en la semana, hoy día es viernes, el miércoles, le expliqué que podían haber una relación que es efecto-causa, problema-solución o comparación-contraste. ¿Cuál de las tres crees que hay aquí? Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos lagos. ¿Qué habrá? Problema-solución, comparación-contraste o efecto-causa. O causa-efecto, como quieran decirlo. Da lo mismo. Miren, los alimentos especiales y las sustancias químicas agregadas a las aguas, que le echan a las aguas, ¿no es cierto? Que le echan a las aguas, ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos, que ahí se mueren los salmones, eso está diciendo. Ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. ¿Qué será eso? ¿Un problema-solución, una comparación-contraste o una causa-efecto?
Me tienen que decir, díganlo nomás, pues y ahí vemos. Díganlo, chiquillos, para ver si van entendiendo y después para poder avanzar. Y si no, lo hacemos entre todos, lo arreglamos. Abraham, ¿qué se te ocurre? ¿Qué puede ser? ¿Puede decir las opciones otra vez, profe? Que Mira, puede ser problema-solución, puede ser comparación-contraste, o puede ser causa-efecto. comparación, contraste. Comparación, ¿qué se está comparando? Acá, ayer vi, espérate, aquí, a ver, yo no sé usar este lápiz, ¿no? A ver si lo puedo usar. Lo voy a poner aquí. Mira. No, es que no me va a tapar, a ver si lo voy a subrayar. Ay, escúchame, es muy difícil ocupar este lápiz, chiquillo. Muy difícil. Mucho más fácil lo que usan los profes de matemáticas. La tableta. Sí, es mucho más fácil. Ay, no puedo. Aquí. Ay, Toby, te saludo ya que... Ya. Miren, ahí en ese pedacito, como que lo tapé, pero aquí hay una goma, a ver. Ahí lo borré. Oh. Ya, espérate. Ahí, pero de antes, mire. Los alimentos especiales y las sustancias químicas agregadas a las aguas ya alteraron. Es que podré escribir. A ver. No voy a probar porque si no nos vamos a demorar mucho. ¿Qué tipo de relación cree que hay, chiquillo, ahí? Problema, solución, efecto. Problema, situación. ¿Cuál sería el problema y cuál es la solución? Mira, los alimentos especiales y las sustancias químicas agregados a las aguas ya alteraron la vida de forma irreversible en muchos de sus lagos. Los alimentos echaron a perder el agua. ¿Cuál será de los tres? La solución es que echaron a perder el agua. A ver, ¿cómo les puedo preguntar? Mire, El problema-efecto. ¿Ah? Problema-efecto. Sí, la mitad está bien, es que uniste dos. El efecto está bien. La otra palabra está mal. Efecto bien. ¿La otra cómo se llamaba? Causa. Causa, eso. Causa, efecto. Bien, ¿quién me lo dijo? Fabián. Yo, la Cata. ¿La Cata? Ya. La Cata, porque la Cata se fijó que, mira, aquí, los alimentos, esa es la causa. Los alimentos especiales y las sustancias químicas, eso que le echaron al agua, produjeron, cuando yo les expliqué el otro día, le dije que tenían que entender el efecto igual como si fuera una consecuencia, ¿ya? Consecuencia. No decimos tanto efecto porque a ustedes muchas veces consecuencia les da como el sentido de algo como negativo, ¿ya? Como algo negativo, algo malo que pasa, pero no, una consecuencia. Todo lo que uno hace en la vida común, uno hace algo que es la causa y después tiene la consecuencia, el efecto. Por ejemplo, está lloviendo, uso paraguas, ¿no es cierto? Está lloviendo, uso paraguas, causa-efecto. Tengo hambre, como. ¿Se fija? Un hecho, una causa y una consecuencia. Entonces, aquí como la Cata pudo ver bien, la causa es que le están echando elementos a las aguas, sustancias, y esto han alterado de forma irreversible. ¿Eso qué significa? Que alteraron para siempre el lago, porque los salmones viven en lagos, después llegan al mar, la vida de los, ¿no es cierto?, de los salmones allí. A ver, borremos esto para que... Ahí vamos con el otro. Después dice, en el segundo, mire, fíjense bien, nos quedan dos. Este texto le voy a dar una pista para que lo piensen, chiquillos, por favor, síganme, ¿ya? Síganme. Está sumamente direccionado
en el sentido que yo le estoy hablando de 3 tipos de relación, y están las 3. Ya vimos una, que era el efecto causa, nos quedan 2, que es el problema-solución y la comparación-contraste. Vamos con el segundo, dice, los ambientalistas insisten en que en lugar de usar los lagos como piscinas de crianza, deberían construirse piletas especiales para el cultivo del salmón. ¿Cuál es la relación, chiquillos, que hay en esta, de las 2 que nos quedan? La de solución, Es, muy bien, la de solución. ¿Y solución, cuál es la otra palabra? problema. Problema. Problema, solución. Eso tal vez les cuesta un poquito, chiquillos, recordar los conceptos, pero siempre en las preguntas va a estar el concepto. Entonces usted tiene que pensar, mire, aquí te está diciendo, insisten que en lugar de usar lagos como piscina, nosotros ya tenemos el problema, lo tenemos incluso de antes, porque sabemos que las aguas están inutilizadas para los salmones. Pero aquí te ponen la solución, que es que deberían construirse las piscinas, ¿no es cierto? O las piletas, para ahí crear y no tenerlas que tener en los lagos. Ahí hay un problema solución. Y por último, bueno, nos va quedando un poquito, pero no importa, después seguimos al tiro, chiquillos, después que... Dice, en Chile, la industria cultiva principalmente 2 variedades de salmón, el Atlántico y el Pacífico. Ambas especies se asemejan en diversos aspectos, como por ejemplo poner ovas en agua dulce que luego maduran en el mar. Sin embargo, la principal diferencia radica en que el salmón del Atlántico puede, espérense que no veo aquí, puede representar, no puedo, espérense un poco, que no puedo correr. Ahí sí. Puede reproducirse unas 3 o 4 veces en su vida, mientras que el salmón del Pacífico solo se reproduce una vez antes de morir. Nos queda una sola. ¿Cuál nos quedaba, chiquillo? Comparación, contraste. Eso, muy bien. Comparación, contraste. Y siempre como pista, jóvenes, tienen que pensar que hay comparación, contraste cuando hay 2 cosas que se comparan. ¿Qué se comparan aquí? El salmón y las uvas. Ya, el salmón de... ¿Pero el salmón y el jurel? ¿O qué cosas se comparan? Ahí está puesto ahí en la segunda línea, chiquillos. ¿Qué elementos, qué hechos, qué situaciones, qué objetos que se comparan? Porque tienen que haber dos. ¿Qué se comparan? Ova, Más que eso, porque los dos tienen ova. Los dos tienen ova. ¿Quiénes son? Tú me dijiste salmones, pero estamos hablando de un solo tipo de salmón. entre el Atlántico y el Pacífico. Eso, ahí, chiquillos. Eso tienen que leer, fijarse bien que si hay 2 elementos, y fijarse bien, si hay 2 elementos. Aquí, mira, hay 2, mira, ahí te dice, cultiva principalmente 2, te está diciendo variedades de salmón, el del Atlántico y el del Pacífico. Ahí, por eso en el sur, porque ustedes saben, para los chicos venezolanos, para que sepan también, nosotros aquí tenemos en esta parte del país tenemos un continente bastante ahí contundente y que no se separa, no tenemos muchas islas acá, pero en el sur de Chile hay mucho desmembramiento y muchas islas. Es como si estuviera diseminado, como aprendimos esa palabra en la clase anterior, el continente se disemina y tiene muchas islitas, y por eso alcanzamos el Atlántico, porque nuestro mar principal es el Pacífico, pero alcanzamos en algunas partes, ¿no es cierto?, el Atlántico. Y dice, ambas especies se asemejan, que eso es comparar. Aquí tenemos, en los otros no tuvimos palabras que nos indicaran conectores, que era problema, solución o causa-efecto, no tuvimos, pero aquí sí, pues mire, ambas especies se asemejan, porque dice asemejan, en diversos aspectos,
como por ejemplo poner ovas de agua dulce y luego que madurarán en el mar. Y después dice, sin embargo, aquí tenemos un conector que te dice el pero, que te va a decir otra cosa distinta. La principal diferencia, acá donde tenemos el contraste, con la palabra diferencia, ¿no es cierto? Ese te indica el contraste. Radica en que el salmón del Atlántico puede reproducirse unas 3 o 4 veces en su vida, mientras que el salmón del Pacífico solo se reproduce una vez antes de morir. Tenemos las principales semejanzas que son que ponen ovas, y la principal diferencia es cuánto viven, ¿no es cierto? Uno vive solamente cuando pone una vez el del Pacífico, y el del Atlántico puede poner como 3 veces huevos y sigue viviendo. Esta es la diferencia. Y esa es la principal característica, y están esas palabritas, pues chiquillas. Se tienen que fijar en las marcas textuales, asemejar y diferencia. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era la situación que hablaba el texto, chiquillos? ¿De qué hablaba el texto? ¿Del salmón? ¿Ya? ¿Del salmón? ¿Y qué cosa del salmón? Y sus problemas. Y sus problemas. Muy bien. Entonces, del salmón y sus problemas. Del salmón y sus problemas. Eso está bien. Recuerden que les dije yo, cada vez que preguntamos por situación, por idea, de qué habla, de qué trata, cuál es el asunto, etcétera, estamos preguntando por el tema. Estamos preguntando por el tema. Entonces, si tiene título, recuerden que el tema está en 90% de los casos en el título. Solamente si el texto es como figurado o un texto literario, ahí podría estar en otro. Pero aquí cuando te preguntan de tema, te van a preguntar la mayoría de las veces también, en un 90%, con textos que son así informativos, ¿ya? Informativos, te van a preguntar sobre el tema, y eso muchas veces tienen el título, pero nosotros también hemos visto varios textos que no tienen, y eso lo tenemos que sacar principalmente del primer párrafo. Ya, entonces, ¿cuál es la técnica para descubrir este tipo de relaciones que se presentan en los textos? Dice, todos los textos contienen ideas que se relacionan y conectan de manera lógica. De acuerdo con esto, se pueden organizar por causa-efecto o problema-solución. También es posible descubrir con la organización interna cómo se relacionan las diversas partes del texto, pudiendo incluso comparar y contrastar la información presente en él. Principalmente, chiquillo, nosotros hablamos de estos 3 tipos de relaciones, y como les dije también, existen otras, pero son menores y ustedes son mucho más fácil de reconocerlas, porque cuando podría haber una numeración, ¿no es cierto? Un texto de numeración, y ustedes lo reconocen porque tienen número, o tienen puntitos, ¿no es cierto? Tienen así, cuando uno escribe en el Word, uno le puede poner puntos, y reconocen que ahí están numerando, ¿ya? Entonces, existe otro, también el otro que existe otro tipo de organización, la cronológica, un tipo de organización cronológica, cuando te habla de un texto y te habla, sobre todo, te dice en la antigüedad, después en la edad media, después en la época moderna y después en la época contemporánea. Usted también, por esas palabras, es mucho más fácil reconocer que el tipo de situación o de relación es cronológico. Cronológico no... ¿Qué significa cronológico, chiquillos, cuando les hablo? Que de repente uno usa palabras y no sé si las entienden. Cronológico, ¿qué es lo que es? ¿Con qué tiene que ver? Cronológico. ¿Del tiempo? Del tiempo, exacto. Todas las palabras que empiezan con el prefijo crono, ¿ya? Crono, ahí tenemos otro de estas palabras que se forman con prefijo, significan tiempo. El dios, del dios, ¿no es cierto? Crono, cronología, cronómetro, no sé, todas las que empiezan con crono significa tiempo. Y esa también es más fácil reconocerlas porque usted lo reconoce porque está la palabra antigüedad, edad media, cosas así, o por año, en el 1500, 1600, 1800, lo ordenan así. Entonces, en el paso 1 determinamos el tema, lo que hicimos recién, cuando preguntamos por la situación. Cada texto contiene información sobre uno o varios aspectos de un tema determinado. Esa información se expresa en una serie de ideas que en conjunto constituyen el texto.
Esto en general, ese texto que recién leímos estaba súper direccionado, pero en la mayoría siempre hay un tipo de relación la que predomina. Es un tipo de relación la predominante. Pueden existir las tres en un mismo, pero no en lo común, ¿ya? No en lo común. Es mucho más probable que exista una que sea más importante. Y después identifica marcas textuales. Aquí nos dimos cuenta que las marcas textuales solo la tenía el de comparación contraste, porque el causa-efecto, si bien tiene algunos, mira, porque, puesto que, debido que, por esta razón, ya, por eso, por lo tanto, por lo cual, son estos conectores que vimos también en los videos que les mostré el otro día, no estaban aquí en el texto, ¿no es cierto? No estaban. Pero estos también te indican, estas palabras ustedes saben que no tienen significado por sí solas, solamente tienen un sentido cuando unen palabras dentro de una oración. Y el de comparación, contraste, que eso sí tenía. Por ejemplo, tal como, así mismo, de igual forma, en contraste, a diferencia, por ejemplo, tenía a diferencia, o tenía la palabra diferencia. Por el contrario, ambas, mientras que indican, palabras que te indican cuál es la relación. Ahí teníamos asemejan para decir que eran iguales. Y el de problema-solución, este es el que menos conectores